La comunicación es crucial en los tiempos que corren, pero desde siempre Dios desea que estemos conectados con Él. Por ese motivo, les presentamos Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Titular en la Final, basado en el primer libro de Samuel. Muy bien, seguimos en nuestros programas conectándonos con la palabra desde aquí y para la vida del joven, para tu vida que nos estás escuchando. Estamos muy felices por todo este tiempo en el cual podemos pasar junto a la palabra. Seguimos estudiando el libro de 1 Samuel, capítulo por capítulo. Nos toca en esta oportunidad el 7, y mientras buscas tu Biblia y abrís en 1 Samuel, capítulo 7, vamos a ver el título de esta oportunidad. Y el título de 1 Samuel capítulo 7 es Titular en la Final. Y pensando en este título, sabes que el Atlético de Madrid salió campeón de la Liga de España en este año, y el Real Madrid es uno de los cuadros más famosos del mundo, ¿no? Donde va a jugar en algún lugar del mundo, los estadios se llenan con sus estrellas y su equipo multimillonario. Bueno, esta final de la Liga de Campeones de Europa nunca hay manera de conseguir un lugar porque todo el mundo quiere estar. Y yo pensaba hasta dónde llega la popularidad y el fanatismo del fútbol, que es sin duda el deporte más masivo en todo el planeta. Ahora, lo que sería jugar de titular en esa final, a los que les gusta el deporte y les gusta el fútbol, pensar en jugar en uno de esos equipos como titular, cuando va a haber millones y millones de personas en todo el planeta a través de los televisores mirando ese partido, y qué tremenda oportunidad que sería eso. A veces me parece que en la vida cristiana algunos juegan como titulares y otros como suplentes. Si a vos te gusta el deporte me vas a entender. Es como si de pronto en las cosas de Dios, en una misma iglesia, en un mismo grupo de jóvenes, hasta en una misma familia, hay personas que están siendo utilizadas por Dios. Hay jóvenes que encontraron en sus 15, 16, 18 años a Dios, le recibieron como Salvador a Jesucristo y entregaron su vida para jugar de titulares en el partido de la vida, que es el servicio a Dios. Pero hay otros que tal vez recibieron a Cristo como Salvador, pero juegan de suplentes. Siempre están en el banco, sentados. Las cosas de Dios pasan, pero no con ellos. Y mientras hablamos de jugar de titular en la final, pensás que tal vez vos sos un suplente. Vas a un grupo, compartís en la iglesia, te llamás cristiano, tu familia es cristiana, pero vos nunca experimentaste lo que significa que Dios te pueda usar de titular. Bueno, vamos a ver en la vida de Samuel, en este capítulo 7, desde el versículo 3, cómo Samuel fue titular en el gran programa de Dios. Dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitan los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparan el corazón a Jehová, y a él solo servid, él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel.
Saliendo los hijos de Israel desde Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y en Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Venimos estudiando toda la historia de Samuel. Tenemos que recordarle que estamos en uno de los tiempos más oscuros de la vida de Israel. En realidad, venimos ya casi con 20 años de oscuridad, aun cuando el arca del Señor, el arca de Jehová, que era símbolo de su presencia, había sido traída nuevamente por los filisteos a la tierra de Israel, primero a los de Bet-Semes, luego a los de Kiriat Jearim, y allí finalmente quedó el arca en un lugar alto, en un collado. Era como un símbolo de que Dios había vuelto a su pueblo, pero en realidad había vuelto el arca, Dios no había vuelto. Desde aquel tiempo, cuando el arca había sido llevada, aquel niño que nació nieto de aquel sacerdote Elí, su nombre, el nombre que la mamá le puso cuando nació fue Icabod, y el significado de Icabod era: el arca, la gloria de Dios ha sido trasvasada, ya no estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios se había ido. Y sin duda habían pasado 20 años, aunque el arca había vuelto, pero el pueblo de Israel se daba cuenta que Dios no estaba con ellos, y era fruto de todas sus conductas equivocadas. Tenemos que decir que aunque el arca había vuelto, había altares de Astarot, de Baal y de todos los dioses paganos de los filisteos por todo Israel. Los filisteos seguían sometiéndolos militarmente y dominándolos a los judíos. Por tanto, era una situación tremenda, una situación de profunda angustia. Y Dios permitió todo esto para llegar a un punto donde hacía falta un cambio. Literalmente lo que hacía falta era un avivamiento espiritual. No solamente un triunfo militar sobre los filisteos, sino un retorno de todo el pueblo de Dios al Señor. Pero habían pasado 20 años, habían generaciones que habían nacido en esta oscuridad. Realmente era casi imposible imaginar, en primer lugar, que Israel cambie de actitud. En segundo lugar, que quite todos esos dioses que los mismos filisteos habían presionado para que ellos tengan que adquirir, con todo lo que significaba esto, para enfriar su corazón y apartarse de Dios. En caso de hacerlo, era un desafío, los filisteos volverían militarmente. Era casi un imposible, un milagro. Y sabes que en toda la historia de la Biblia, Dios permite milagros, cambios increíbles, profundos avivamientos espirituales cuando parece que no hay salida y no hay solución. Y Dios, mientras parece que todo está oscuro y está difícil, y Dios, mientras parece que nunca va a venir la respuesta, y Dios, mientras parece que solo un milagro puede modificar la situación, va preparando lentamente a un siervo, a Samuel, para que como titular de su llamado, sea el titular en el partido del avivamiento. Quizá vos me estás escuchando y servís al Señor y te encantaría ser parte de un avivamiento en el grupo de jóvenes donde compartís, en la iglesia donde te congregás, o aún en el lugar donde vas a estudiar y tantos no conocen a Cristo como Salvador, pero te parece un imposible. Déjame decirte que Dios es un especialista para tomar tu vida y producir un avivamiento espiritual. Quizá me estás escuchando vos que no sos una persona muy dedicada a las cosas de Dios, asistís a la iglesia porque tu familia va, pero tenés una pobre vida de oración, lees la Biblia cuando podés, cuando te acordás o solo en la iglesia, tenés amigos que no te están ayudando a acercarte a Dios, quizá tenés conductas y actitudes que no condicen con alguien que ama a Dios. Quizás me estás escuchando vos que estás rebelado contra Dios porque las cosas no fueron como esperaba, porque tuviste desilusiones y estás frío, lejos de Él. Déjame decirte a todos que Dios produce un despertar espiritual, un avivamiento, cuando decidís volver a Él y jugar de titular. Y Samuel decidió jugar de titular. Y yo quiero hablarte de
¿Cuáles tienen que ser las características de tu corazón como siervo de Dios, como creyente, para que Dios te pueda utilizar como titular y producir un gran avivamiento en el lugar donde estás viviendo? Dice Jeremías capítulo 24, versículo 7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Sabes? Es interesante entender que cuando va a ocurrir un avivamiento, el que toma la iniciativa es Dios. Ningún hombre puede producir un avivamiento. Sin duda es Dios el que toma la iniciativa, y lo que nosotros tenemos que hacer es entender dónde Dios está obrando, involucrarnos en ese mover de Dios y cumplir algunas características personales. Esto es lo que le pasó a Samuel. Samuel, durante 20 años que había vuelto el arca, había pasado tiempo enseñando la palabra, predicando, vivía en Ramá, se movía de un lugar a otro, pero todavía no había comenzado su ministerio público. Dios decide llamarlo para esta obra y es el instrumento que Dios va a usar para un gran avivamiento. ¿Y cuáles son las características que aparecen aquí en Samuel para jugar de titular? Bueno, son 3. La primera es que Samuel percibió el soberano obrar de Dios. En segundo lugar, la segunda característica es que Samuel tenía un servicio diligente. Y en tercer lugar, Samuel tenía sensibilidad espiritual. Te repito las 3 características: soberano obrar, servicio diligente y en tercer lugar, sensibilidad espiritual. Vamos a la primera característica que vemos en Samuel: percibir el soberano obrar de Dios. ¿Sabes? El pueblo había olvidado a Dios y se había dedicado a la idolatría. El pueblo estaba en profunda oscuridad. En todo Israel había deidades filisteas. Había una relajación frente a la influencia filistea notable. Altares paganos en todo el país. Literalmente, el pueblo estaba en tinieblas. Silo, que era el centro de la vida espiritual, había sido devastada, el arca había sido quitada, el sacerdote Elí había muerto. ¿Cómo puede ocurrir un cambio? ¿Cómo percibir cuando Dios en medio de tanta oscuridad comienza a obrar? Y dice el capítulo que hemos leído, el capítulo 7, en el versículo 2, que toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Sabe qué? Ese verbo lamentaba está indicando que Israel buscaba a Dios. Ese verbo lamentar significa que se lamentaba porque estaba quebrantado y empezaba a buscar para que Dios cambie la oscuridad y todo lo que significaba los filisteos sometiéndolos. El pueblo clamaba porque quería dejar Icabod sin Dios y llegar a Ebenezer, como hemos leído. Hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Cómo iba a producir Dios el cambio de Icabod a Ebenezer? Bueno, solo alguien que podía en medio de la oscuridad interpretar que Dios se empezaba a mover. Y mientras Samuel caminaba el país, él interpretaba que era el tiempo de Dios. El versículo 3 nos dice que Samuel habló a todo Israel. Es decir, cuando él entendió que era el momento, ya se daba cuenta que Dios había preparado el corazón de un pueblo que antes no quería saber nada con Dios, pero ahora tenía sed. ¿Sabes? Muchas veces nosotros oramos por personas que están lejos, le predicamos, no quieren escuchar y nos cansamos de hablarle. A veces cuando pensamos en seres que amamos y están apartados, decimos, Señor, ¿cuándo va a volver? Y nos llegan las dudas, los temores. Y sabes, Dios va trabajando, y el que parece duro de un día para el otro es quebrado por una circunstancia y está listo para volver. Samuel interpreta el soberano obrar de Dios y está dispuesto. En la Biblia descubrimos cómo los siervos de Dios, que fueron parte de avivamientos, siempre pudieron ver el obrar soberano de Dios como solamente Él lo puede hacer. Por ejemplo, Bernabé en Hechos capítulo 11, cuando nace la iglesia de Antioquía, dice la Biblia en el capítulo 11 que vio la gracia de Dios. Él llega, ve el mover de Dios y sabe que hay un Dios soberano que modificó las cosas.
En 2 Crónicas capítulo 36, la Biblia relata el peor momento del pueblo de Dios cuando es llevado cautivo a Babilonia. Pasan 70 años, Dios despierta al hombre más poderoso de la tierra, Ciro, rey de Persia, para volver Israel a su tierra. Era imposible que una nación sometida y esclavizada vuelva después de 70 años a su propia tierra. Significaba una decisión militarmente equivocada, pero dice la Biblia que Dios despertó el espíritu del hombre más poderoso de la tierra y dos líderes de Israel, Zorobabel, un líder militar, y Josué, un líder religioso, interpretaron el mover de Dios y con 50.000 valientes volvieron a reconstruir el templo de Dios en Israel. Claro, uno ve en Pentecostés el imposible de que pueda moverse la mano de Dios después de todos los acontecimientos que habían sido vividos en Jerusalén, pero la promesa es que Dios lo iba a hacer, y allí en Pentecostés 15 naciones, según lo que dice el relato, 15 idiomas expresados. De pronto empieza el mover del Espíritu Santo. Los galileos, hombres que eran considerados atrasados culturalmente, empiezan a hablar en las lenguas de origen de esas 15 naciones, más otras que no están descritas allí, y esto lleva la atención a todo el mundo. Pedro se pone de pie y comienza el avivamiento. Yo recuerdo en una de las campañas evangelísticas que estábamos en una iglesia y encontraron el último lugar que yo esperaba que encuentren, una ex confitería bailable, y que había cerrado y era el único lugar que tenían. Así que cuando yo llegué con el equipo evangelístico no podía creer en el lugar donde íbamos a hacer la campaña. Y ¿saben una cosa? Contra todo lo que yo pensaba, el lugar se llenó de gente. Personas recibieron a Cristo como Salvador, y finalmente, en el último lugar que yo esperaba que me inviten a predicar, nació una iglesia. Claro, uno se pone a pensar, ¿cuándo uno entiende que va a venir el avivamiento? Cuando puede comprender que Dios es soberano, comienza a obrar, y yo puedo ver el obrar de Dios como lo vio Samuel, porque tengo una vida que está conectada con la presencia del Señor en oración. Deberíamos preguntarnos si Dios encuentra esas características en nuestra vida. ¿Podemos ver la soberanía de Dios obrando en la vida del que está duro, del que está apartado? Necesitamos orar para pedirle a Dios que nos ayude, para cuando abre una puerta allí zambullirnos para poder predicar el Evangelio. En segundo lugar, la segunda característica de el titular en el avivamiento es servicio diligente. Todos los años, dice el versículo 16, Samuel iba y daba vuelta y predicaba en Ramá, en Betel, en Mizpa, en Gilgal. Esto está hablando de un servicio diligente de Samuel mucho antes de que ocurra este avivamiento. Samuel fue preparado para contrarrestar toda la oposición que los filisteos habían traído. Ahora, los filisteos eran un ejército militarmente preparado. El relato que hemos leído, que es cuando los filisteos se enteran de que Israel se convoca en Mizpa, salen a la batalla en el momento en que Samuel estaba oficiando con ellos, en el momento en que Samuel estaba orando, en el momento en que estaban todos reunidos. Ellos le piden: no dejes de clamar por nosotros. Samuel estaba ofreciendo un sacrificio, clamó al Señor, se venía el ejército enemigo y él clama y Dios hace un milagro. Dice la Biblia que Dios tronó, y en la traducción de esa palabra es literalmente un temblor, confundió, le movió el piso. Sintieron que era una situación que no podían manejar, vieron el poder de Dios, huyeron. Los filisteos, probablemente los israelitas, tomaron sus propias armas que habían dejado, los persiguieron, tuvieron una victoria tremenda, no por obra de ellos como ejército, porque en realidad los israelitas no tenían para nada un ejército fuerte, sino por la obra misma de Dios. ¿A quién utilizó Dios para este milagro? Bueno, sin duda a alguien que venía sirviendo al Señor desde antes, 20 años de preparación predicando en Ramá, en Silo, en Mizpa, en Betel, 20 años orando, influenciando en secreto hasta que llegó la hora,
Y Dios usa y llama a los que son diligentes y fieles en el servicio. Yo quiero decirte, querido joven, que si Dios va a utilizarte para un gran avivamiento de titular, Dios va a usar a las personas que están metidos en la obra sirviendo al Señor. Quizás vos no sos una de esas personas. Estás gastando tu juventud en cosas que perecen. Estás gastando tu juventud yendo a lugares incorrectos. Y yo sé algo. Si Dios te salvó para las grandes cosas para Él. Si Dios te salvó y te dio un don es para servirlo. Y sé que mientras no sirvas al Señor diligentemente, siempre vas a sentir vacío en tu corazón. Una insatisfacción profunda por no poder estar en las cosas de Dios. Y si estás sirviendo al Señor diligentemente, seguí adelante con fidelidad, porque en algún momento determinado de la vida Dios te va a usar para grandes cosas para Él. Tal vez ya lo está haciendo. Toma el ejemplo de Samuel, 20 años de servicio diligente y Dios le abrió una gran puerta. Quizás estás orando por un gran avivamiento. Seguí sirviendo al Señor, aunque la obra parezca dura, aunque los resultados no lleguen. Y como Jeremías, aprende a ser fiel a Dios, más allá de lo que digan tus semejantes. Primer secreto, ser sensibles al soberano obrar de Dios. Segundo secreto, ser diligente en tu servicio, un servicio diligente. Pero en tercer lugar, la tercera característica es tener sensibilidad espiritual. Dice el capítulo 3, versículo 20, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Esta tercera característica habla de una vida que tiene sensibilidad para escuchar la voz de Dios, que tiene sensibilidad para percibir en las circunstancias que Dios está abriendo una gran puerta. Me habla de una vida que no lucha contra Dios, sino por el contrario, tiene un corazón sensible para que Dios se mueva. Claro que Samuel, cuando vio que Dios había quebrantado al pueblo, tomó la iniciativa. Fue sensible al llamado de Dios. Reunió a todo Israel en Mizpa, versículo 3, y trajo un mensaje que quebrantó a toda la nación. Israel pidió perdón por sus pecados, derramó agua como símbolo de quebrantamiento y de lo totalmente inútil que había sido su vida, como un agua que es derramada y no se puede juntar. Ayunaron. Todo esto habla de un resultado espiritual tremendo de un hombre en que era sensible espiritualmente. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo ser yo sensible para que Dios me use? Bueno, mira, el primer secreto es una vida de oración. Versículo 5, versículo 8, versículo 9, en todos ellos muestran que Samuel era un hombre de oración. De hecho, el pueblo en medio de la venida del ejército filisteo dice, no ceses de clamar por nosotros, porque le reconocían un hombre de oración, le reconocían que era un hombre al cual Dios escuchaba, y de hecho Dios le respondió y hizo ese milagro tremendo de tronar y dar la victoria sobre el pueblo enemigo de los filisteos. Hacía 20 años que venían derrotados y Dios le dio la victoria a un hombre de oración. Pregúntate, ¿cómo es tu vida de oración? Quizá oras unos minutitos a la mañana, das gracias por los alimentos, pero te falta profundizar tiempo con el Señor. Tenés que aprender a apagar el celular, a cerrar la puerta, a tomar tu lista de oración, a pasar tiempo con el Señor. La oración transforma, la oración sensibiliza. Cuando oras por todos tus compañeros no cristianos, tu corazón sensibiliza para aprovechar las oportunidades. Cuando oras por tu familia no cristiana, tu corazón se sensibiliza. Cuando oras por toda tu iglesia, tu corazón se sensibiliza para poder pasar adelante en las puertas que Dios nos abre. Qué importante es ser sensible a través de la oración. Además, la sensibilidad espiritual viene del conocimiento de Dios. Samuel conocía la voz de Dios. Recordás en los primeros capítulos cuando Dios lo llama, y entonces en aquel capítulo dice que el profeta Elí, durante varias oportunidades, él iba y creía que era Elí el que lo llamaba, hasta que Elí se da cuenta que es Dios, y él empieza a conocer la voz de Dios. Habla, Señor, que tu siervo oye, dijo Samuel. A partir de ahí conoció la voz de Dios, conoció a Dios,
Claro que pudo levantar una piedra y ponerle como nombre Ebenezer, versículo 12, como un altar reconociendo que Dios lo había ayudado, porque era un Dios al cual conocía. Sabes, el que va a tener sensibilidad espiritual tiene que conocer a través de la Biblia cómo obra Dios. Esto te trae sensibilidad. Claro, necesitamos conocer a Dios para ser sensibles también. Es importante entender que la vida de oración, el conocimiento de Dios requiere también una vida de pureza, de integridad espiritual. El desafío más grande de Samuel no era tener victoria sobre los filisteos. El desafío más grande de Samuel era que el pueblo deje los ídolos, deje el pecado, se purifique y vuelva a Dios. Todo líder espiritual, todo hombre de Dios, sabe que lo más importante es conducir a la gente a encontrarse con Dios. Ese es el resultado más importante. Y se reunieron en Mizpa y derramaron agua y ayunaron y se quebrantaron y dijeron, versículo 6, hemos pecado. Eso es avivamiento. El verdadero avivamiento no es la victoria militar. El verdadero avivamiento es que digan, hemos pecado y que vuelvan a Dios. Samuel produjo un avivamiento espiritual porque él era íntegro. Y Dios trabaja sobre las vidas íntegras. Quizá vos tenés que preguntarte en esta hora si en tu vida hay cosas que no te permiten ser sensible espiritualmente, pecados ocultos que tenés que dejar, compañías y lugares que te están arruinando. Quizá tu integridad está siendo ensuciada por tu computadora, por tu celular, por las visitas a lugares pornográficos, por rencores que no puedes dejar. Sabes, Dios necesita jóvenes íntegros. Y aunque el mundo esté lleno de pudrición, aunque este mundo se debata en el tiempo final, en los tiempos peligrosos que Pablo habla a Timoteo, en medio de toda la oscuridad, viene el desafío del Señor. Dice Pablo a Timoteo, si alguno tiene una vida de pureza, será instrumento útil, santificado y dispuesto para toda buena obra, para el Señor. ¿Sabes? Quiero terminar en este tiempo pensando en ¿cómo vas a jugar en tu vida cristiana? ¿Vas a ser titular o vas a ser suplente en el partido más importante que podés jugar como joven? En el partido de Dios, en aquel gran y tremendo desafío que significa ser parte de un avivamiento. Dice Pablo a Efesios capítulo 2, versículo 10, que preparó obras de antemano para que puedas andar en ellas. Quizá vos sentís que has sido un suplente. Llegó la hora de jugar de titular. Necesitas ver la soberanía de Dios en tu vida, el Dios que te está buscando. ¿Por qué no te reencontras con Él? Y si estás sirviendo al Señor, ¿por qué no le pedís, Señor, yo quiero ver tu mano soberana? Señor, yo quiero ser sensible espiritualmente. Señor, yo quiero seguir con mi servicio diligente para ser parte de un avivamiento. Así que vamos a orar para terminar, pero si me estás escuchando y estás lejos de Dios y estás en una vida llena de pecado, yo quiero invitarte allí donde estás, que produzcas el avivamiento en tu interior, que la vida de Cristo pueda avivar un corazón cansado, lleno de culpas, y puedas orar y pedirle a Dios que sea tu Salvador, que entre en tu corazón y produzca la vida eterna, el verdadero avivamiento que estás necesitando. Decile así: Señor, yo estoy lejos tuyo. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero invitarte a que vengas a mi vida. Pongo mi fe en ti. Te recibo como mi Salvador. Oh Señor, produce un avivamiento con tu persona, salvándome, limpiándome y dándome una nueva vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.